Muy bienvenidos a nuestro programa. El capítulo 11 nos toca hoy día a través de la Biblia. Este libro de Juan es realmente maravilloso y en este evangelio, en el capítulo 11, estaremos viendo allí cómo Juan explica un hecho sorprendente, impresionante, en donde se cumplen las palabras dichas por el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El capítulo 11 se centra en un milagro hecho por el Señor Jesucristo, el cual da una clara evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Esto lo demostró resucitando a un hombre que ya hacía 4 días que estaba muerto. Es interesante notar que la revelación de quién es Jesús no se basa en ideas abstractas y extrañas, sino se basa en el poder de Dios, y este milagro llevó a los sacerdotes a decidir la muerte del Señor Jesucristo. Si bien un milagro trae tanto bien a una persona, también nos puede revelar algo todavía mucho más profundo, como el hecho de vencer a la muerte y llegar a ser reconocido como el dador de la vida. Traer a alguien del lugar de los muertos a la vida es algo que hace explotar cualquier ley natural e espiritual. Esto sobrepasa todo entendimiento y recalca lo dicho por el Señor cuando Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que todo esto trajo algo tan grande que nos lleva a pensar que cuando el Señor venga por su iglesia, esta venida también traerá una resurrección. La palabra nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hemos quedado seremos levantados juntos con aquellos para que nos encontremos con el Señor allí en el aire. ¿No le emociona esto? Invite a sus amigos a ver este programa o envíeles el link. Aleluya. Padre, gracias te damos porque tú eres la resurrección y la vida, como dice tu palabra. Te pido que nos hables, Señor, con esa palabra, Señor, que cambia, esa palabra que transforma, esa palabra, Señor, que nos alimenta. En tu nombre, Señor Jesucristo, que nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo puedan hoy recibir tu palabra. Amén y amén. Entonces vamos a leer lo que dice allí la Biblia, Juan capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle al Señor Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y también a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijo entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él.
Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Qué cosa, ¿no? Versículo 17 nos habla: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta, a María, para consolarlas por el fallecimiento de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubierais estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Aleluya, qué palabra más fuerte, más hermosa. La resurrección allí de un muerto. Pero además de eso, este capítulo nos habla también de el complot para matar a Jesús. Versículo 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos, hermanos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él,
y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Así es la situación. Eso es el capítulo 11, que comienza con esto tan hermoso, que es la resurrección de Lázaro. El relato comienza presentándonos a tres hermanos: Lázaro, María y Marta, que vivían en Betania. Era una aldea de alrededor de 3 kilómetros a Jerusalén. Lázaro se encontraba muy enfermo, y sabemos por los otros evangelios que cuando el Señor viajaba a Jerusalén solía visitar a sus amigos en Betania. Al Señor le agradaba estar con estos tres hermanos que también eran sus amigos. Y fue precisamente desde Betania donde partió el Señor para hacer su entrada triunfal en Jerusalén. Fue de allí también donde pasó la noche antes de su crucifixión. Nos damos cuenta que el Señor estaba muy unido a esta familia, y en especial a Lázaro, donde encontraba un ambiente agradable y de una amistad especial con ellos. Porque la palabra nos dice que llamaba a Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Él los amaba. El amor que sentía el Señor por cada uno de los miembros de esta familia se da a conocer en varias ocasiones dentro de este pasaje. Y aunque ellos eran diferentes entre sí, ellos adoraban, amaban el escuchar al Señor. Ellos querían guardar sus palabras. Pero esta enfermedad, sin embargo, afectó a esta casa y preocupó a toda la familia. Al igual como en el día de hoy, donde vemos tantas personas sufriendo, preocupadas por la situación que estamos viviendo. Pero esta enfermedad no era solo pasajera, sino que Lázaro murió. Una muerte es algo difícil de sobrellevar, más aún cuando es un ser querido el que ha partido. Hace solo algunos días atrás falleció mi hermana, luego de un tiempo de enfermedad. Fue una situación muy dolorosa el no poder estar cerca de ellos en los últimos minutos. La muerte de ella afectó a toda nuestra familia, pero la paz y el consuelo vino de parte del Señor. Mi hermana había recibido al Señor cuando yo estuve en Chile el año anterior. Y esto nos da la esperanza, nos da la alegría y en fe, la fe que le volveremos a ver, la volveremos a encontrar, ya que ahora está con el Señor. En la palabra de Dios se nos dice que aquellos que han creído en el Señor resucitarán juntamente con Él. Gloria a Dios. Y eso es lo que yo puedo entender en esta palabra maravillosa, en las promesas que Dios nos ha hablado. Lo que dice en Juan 11:25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras nadie más la puede decir si no es el Dios creador, el Dios de la vida. Y por eso es que creemos en Él. Creemos que después aún de la muerte física hay una resurrección para aquellos que han creído. La pregunta era, ¿cómo es posible que Lázaro muriese? Esto decía la gente. Y esto trajo mucha tristeza a su familia, al Señor, a sus discípulos. Y la enfermedad y la muerte alcanza a todo ser humano. No importa raza, cultura o los bienes que la persona tenga. Todo un día diremos adiós a la vida. Lo importante es poder saber qué sucede después de la muerte. Y el Señor Jesucristo, cuando escucha la noticia de que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo y que podría morir, dijo el Señor, esta enfermedad no es para muerte, dando a entender que la muerte no sería el resultado final, sino que Lázaro, aunque bien iba a morir, también era cierto que ni la muerte ni el sepulcro lo podrían retener. Debemos entender, por lo tanto, que el Señor sabía que la muerte no saldría victoriosa en el caso de Lázaro, porque la muerte sería vencido cuando el mismo Señor resucitaría a su amigo Lázaro. Debemos de entender que hay cosas que el Señor conocía antes de que sucedieran. Hay muchas cosas que no alcanzamos a entender porque nuestra mente finita no nos ayuda mucho. Pero aquellos que poseen un crecimiento, un conocimiento espiritual, ellos conocen todas las cosas. Hay cosas sobrenaturales que nos cuesta a nosotros entender. Y entonces el Señor podría haber dicho lo siguiente: Lázaro morirá y después resucitará. Pero no, el Señor habló que Lázaro dormía. Cualquiera pensaba que estaba descansando en un sueño. Pero el Señor iba a ser aquel que iba a resucitarlo y el Señor iba a ser glorificado. Este testimonio de la resurrección de Lázaro era lo que comprobaba lo que el Señor Jesucristo venía enseñando. Él había dicho: yo soy la resurrección y la vida. Y para poder mostrar que era la resurrección y la vida, Él tenía que resucitar a alguien. Y Lázaro fue la persona que pudo cumplir esta palabra a plenitud. Y cierto, el Señor sufrió, las hermanas sufrieron, fue doloroso el momento que pasaron. Pero ¿sabe qué? Hoy todavía nos recordamos de Lázaro. Hoy todavía predicamos de él. Hoy todavía podemos decir de que el Señor Jesucristo amaba a Lázaro y su familia. Pero no solamente eso, sino que podemos decir que lo que el Señor Jesucristo dijo, lo que Él enseñó, fue verdadero. Cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, Dios tenía un propósito grande con esta muerte, y era resucitarle, era ganarle a la muerte, era ganarle allí al lugar donde estaba la muerte. El Señor Jesucristo dijo: yo soy vida, yo soy la vida, y le entregó vida a Lázaro y trajo de vuelta a Lázaro desde los muertos, desde el sepulcro. Lázaro salió allí vendado completamente. Cuando el Señor le dice: Lázaro, sal fuera, ese hombre ya no podía seguir durmiendo. Había sido despertado por un poder sobrenatural. Y lo mismo va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes y diga: hijos, levántense, vengan aquí. Y le aseguro que las tumbas se abrirán y esos cuerpos serán resucitados, serán transformados.
y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Amén y amén. Qué tremenda promesa Dios nos da. Amado amigo, hermano, esta es una realidad. Que Dios pueda hablar a tu vida, a tu corazón. Antes estábamos muertos en delito y en pecado, y hoy el Señor quiere darte vida y vida en abundancia. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.